Hola, buen día. Aquí les dejo un video de cómo usar el teorema de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli en un ejercicio. ¿Sí? Les voy a dictar el ejercicio para que pongan mucha atención de favor. Y el ejercicio dice la siguiente manera. Este ejercicio me hace muy interesante porque lo que vamos a hacer es poder comprobar esta ecuación y poder deducir o poder nosotros sacar nuestras propias conclusiones y poder determinar en qué momento podemos usar la ecuación completa o en qué momento alguna parte de esa ecuación tiende a cancelarse. ¿Sí? Entonces por eso retomo este ejercicio que se me hace a mí muy interesante. Dice el ejercicio o el problema que vamos a resolver. Dice, el agua fluye a través de una tubería horizontal de sección variable. Si en la región más estrecha la velocidad del agua es de 10.8 metros sobre segundo y la presión es de 200.000 pascales, calcula la presión en la región más ancha. ¿Sí? Y bueno, para eso nos dan un dibujo y vamos a resolverlo de acuerdo al dibujo. ¿Sí? El dibujo es muy importante para poder nosotros ver cómo podemos, o los datos que nos están dando y cómo están representados en el dibujo. Sí, bueno, vamos a tener el dibujo. Y ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra tubería. Eh, para esto tenemos como datos el diámetro. Tenemos un diámetro mayor. ¿Sí? Y este diámetro mayor es de 9 centímetros. Tenemos un diámetro menor. Vamos a colocarlo aquí a la salida. Y es de 0.3 centímetros. ¿Sale? Bueno, ya tenemos ahí los datos. Perdón, 3 centímetros. ¿Sí? Ya tenemos aquí los datos del problema. Dice que el agua fluye de manera horizontal y lo está haciendo de izquierda, perdón, a derecha. Aquí tenemos la dirección en que está fluyendo. ¿Sí? De 1 a 2. Es como se está dando esa forma de, o es como fluye el líquido en esta tubería. Bueno, voy a volver a repetir el ejercicio para poder nosotros ya identificar algunos datos y ver qué es lo que vamos o cómo vamos a trabajar la ecuación. Dice, el agua fluye a través de una tubería, ¿sí? Como nos están dando ya un dato, y es un dato muy importante, dice el agua, ¿sale? Y entonces nosotros podemos ver que sobre esta tubería está fluyendo ese líquido, por lo tanto, ya sabemos que el líquido que fluye, que en este caso es el agua, tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sale? Ya tenemos un dato y es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque estamos trabajando o nos está indicando que sobre la tubería fluye agua. ¿Sí? Ya tenemos un dato. Vamos a ver qué otro dato podemos tener. Eh, el, el agua fluye a través de una tubería horizontal de sección variable como se muestra en la siguiente figura. Si en la región más estrecha la velocidad del agua es de 10.8 metros sobre segundo. La región más estrecha, pues, obviamente es el diámetro menor y tenemos una velocidad de 10.8 metros sobre segundo. Ya tenemos otro dato y vamos a colocarlo aquí en la parte de datos. ¿Sí? Tenemos entonces la velocidad 2 es de 10.8 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué otro dato tenemos? Vamos a seguir con el problema. Dice, y la presión, ¿sí? ¿Qué presión?
la presión 2, ¿verdad? Dice, y la presión de 200 pascales. Ya tenemos una presión 2 que es igual a 200.000 pascales. ¿Sí? Calcula la presión en la región más ancha. ¿Cuál es la región más ancha? En la parte de la izquierda, ¿verdad? De los 9 centímetros. Y entonces a eso le vamos a llamar que presión 1. Eso vamos a calcular. No sabemos cuánto, ¿vale? ¿Sí? Bueno, una vez ya teniendo los datos, identificando los datos, podemos ver o vamos a anotar la ecuación de Bernoulli para que ustedes vean qué son los datos que nos hacen falta y qué tenemos que ir resolviendo, ¿verdad? O qué es lo primero que tenemos que calcular, ¿sí? Y la ecuación de Bernoulli o el teorema de Bernoulli dice que la presión 1 más, está formada, perdón, por la presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1, ¿sí? Más la densidad por la gravedad por la altura. ¿De quién? Estamos en la parte 1, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿quién? Sí, recuerden que lo mismo que entra, el mismo volumen que entra es el mismo volumen que sale. Por eso tenemos esa igualdad. Perdón, aquí sería presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura. ¿De quién? De la parte 2. ¿Sí? Ahí está. Y entonces aquí tenemos ya el principio, la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, nos piden calcular su presión 1, la densidad ya la tenemos, y calcular su velocidad 1. ¿Por qué? Porque como datos tenemos que presión 2, tengo la densidad, estamos trabajando con un líquido que es agua, conozco su velocidad 2, sí me la está dando el problema, conozco la gravedad, ya sabemos que es una constante, y conocemos su altura. En este caso, como el fluido o el líquido fluye de manera horizontal, quedamos que en este caso no hay alguna altura, ¿sale? Por lo tanto, si no hay alturas, es decir, que su energía potencial, o en este caso, en este trayecto, o en la forma en cómo fluye el líquido, podemos ver que su energía potencial es igual a 0. Por lo tanto, aquí vamos a poder hacer algunas cancelaciones de la fórmula, ¿sí? Bueno, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿sale? Lo que quiero que vean ustedes son las variables nada más, ¿sí? Conozco la presión 2, sí, y conozco su velocidad 2. ¿Qué me hace falta calcular? Su velocidad 1, ¿verdad? Para eso nos vamos a apoyar de la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Nos dice que el área, voy a escribir aquí ecuación de continuidad, que es lo primero que ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder nosotros calcular la velocidad 1. Y esa ecuación está formada o está dada de la siguiente manera. Su área por su velocidad 1 va a ser igual a área por velocidad 2. ¿Sí? Ya tenemos nuestra ecuación de continuidad. Pero ojo, aquí hay algo muy importante y quiero que ustedes se den cuenta que si en el ejercicio me dan el área, puedo ocupar esta fórmula, ¿sí? Pero en este caso, el problema solo nos está dando diámetros. Uno, ya sea que calculemos sus áreas o que dejemos esta ecuación en función de sus diámetros, ¿sí? Y vamos a dejarlo en función de sus diámetros para que vean cómo es que se puede dar esa ecuación de continuidad también con el simple hecho de tener sus diámetros, ¿sí? Bueno, vamos a escribir el área, ¿sí? ¿Cómo se representa, cómo calculamos el área de una circunferencia, de un área circular, cuando conocemos su diámetro? ¿Sí? Y nos queda dada la siguiente fórmula. Su área va a ser igual
a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la fórmula para poder calcular el área, ¿sí? Cuando conocemos ¿quién? Sus diámetros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer la sustitución de esta área en nuestra ecuación de continuidad. Y entonces nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Su área, que en este caso es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, va a ser igual, perdón, por su velocidad 1 va a ser igual a ¿quién? A otra vez al área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por su velocidad 2. Aquí vamos a poder nombrarlas. Aquí esto llevamos 1, 1, 1. Esto es de 2, ¿sí? De la parte 2. ¿Sale? Una vez teniendo ya sus áreas, lo que vamos a hacer es realizar los despejes, ¿sí? Para que ustedes puedan dar cuenta cómo es que esto lo podemos ir cancelando y podemos dejar esa ecuación de continuidad en términos de sus diámetros, ¿sale? El 4 está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando, y nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Pi por diámetro al cuadrado, ya el 4 ya lo vamos a quitar, por tu velocidad 1 va a ser igual a ¿quién? A pi por diámetro al cuadrado sobre 4, recuerden que esto es de ¿quién? De 2, de la parte 2, ¿sí? Por 4 y vamos a mandar al extremo a la velocidad 2 para que ustedes vayan aquí teniendo la ecuación, ¿sí? Seguimos. Pi por diámetro están multiplicando. Pasarían al otro lado dividiendo, ¿verdad? Y ya tenemos entonces la velocidad como una variable o es lo que queremos nosotros calcular, ¿verdad? Queremos calcular su velocidad y nos queda entonces su velocidad de la siguiente manera. La velocidad 1 va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿De quién? De 4 entre pi por diámetro al cuadrado por tu velocidad 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué podemos cancelar nosotros? Pi. ¿Por qué el pi? Porque es una constante, conocemos su valor. El 4, ¿por qué 4? Porque también estamos, lo estamos trabajando como una constante. Y el único que no vamos a poder cancelar, ¿quiénes son? Los diámetros, aunque por sus unidades sí se pueden cancelar, ¿verdad? Y si entonces de acuerdo a las unidades podemos cancelar, ¿qué quiere decir? Que entonces esos centímetros no habría necesidad de convertirlos a metros. ¿Por qué? Porque aquí puedo demostrar que sus unidades se pueden cancelar, ¿sí? Sin embargo, las magnitudes no. ¿Por qué no? Porque son diferentes valores, ¿verdad? Aquí tengo uno de 3 y el otro es de 9, entonces no puedo cancelarlo, ¿sí? Entonces ya la fórmula nos queda de la siguiente manera. La velocidad 1, voy a escribir en este espacio la velocidad 1, como nos quedó en la fórmula, va a ser igual a ¿quién? Al diámetro 2 al cuadrado sobre el diámetro 1 al cuadrado, y todo esto por la velocidad 2 y todo esto por la velocidad 2. Nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo concluir con esto? Con esto que acabamos de hacer. ¿Qué puedo decir? Que entonces la ecuación de continuidad la puedo representar, cuando conozco sus diámetros, la puedo representar de la siguiente manera, ¿sí? El diámetro 1 está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Y entonces ya tengo que mi diámetro 1 al cuadrado por mi velocidad 1 va a ser igual al diámetro 2 al cuadrado por mi velocidad 2. A esta ecuación también le puedo llamar como ecuación de continuidad. ¿Cuándo ocupo esta? Cuando me están dando como datos sus diámetros. ¿Cuándo ocupamos esta? Cuando nos están dando como datos sus áreas. ¿Sale? Bueno, aquí les dejo una toma. Voy a grabar la segunda parte para que pongan atención, ¿sí? Y este sería como que el inicio de nuestro problema. ¿Cómo es que lo vamos a empezar a resolver? ¿Sí? Espero les haya gustado esta pequeña explicación de cuándo nos podemos usar su área y cuándo podemos usar sus
diámetros, de acuerdo a los datos que nos esté dando el problema. Por eso por este problema se me hizo tan interesante, porque podemos ver aquí ya como que las dos ecuaciones de continuidad, ¿no? Uno cuando nos dan áreas y otro cuando nos dan diámetros, ¿sale? Bueno, aquí les dejo la primera parte, de favor. Espero les haya gustado esta pequeña explicación.